¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un placer poder a través de este video poder compartir junto a ustedes un tiempo con la palabra del Señor que tan bien y que tan importante es para cada uno de nosotros. Hoy pasando un tiempo difícil en el que no podemos congregarnos por la pandemia, por lo que ha dictado nuestro gobierno, del aislamiento social, pero a través de estas redes sociales y estos videos podemos llegar con la palabra de Dios a los hogares. Así que vamos a aprovechar de esto, de esta tecnología, para poder a través de un videíto compartir lo más importante para nosotros los cristianos, que es la mismísima palabra del Señor. Vamos a orar primeramente para que Dios bendiga todo este tiempo y para que pueda preparar también tu corazón, tu mente y mi mente, por supuesto, para poder recibir en este día lo que Dios quiere enseñarnos. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque es una salvación tan grande, Padre, que muchas veces no podemos comprender cuando miramos nuestras vidas. Llena de imperfecciones, muchas veces de pecado, pero aún así, Señor, nos has amado de tal manera que entregaste a Jesús para poder limpiar todos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Padre bendito, gracias también por tu palabra que has dejado para tu iglesia, para que podamos seguir aprendiendo más, conociéndote, Señor, a ti. Y por supuesto, para poder seguir aprendiendo de los ejemplos, Señor, que tú has dejado en tu palabra para cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias y te pido y te ruego por todos los que están viendo este video, para que donde estén, Señor, tú puedas también derramar bendición sobre sus vidas y sobre sus hogares. Padre Santo, te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Quiero nada más recordarles, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no es cierto? Es un evangelio visto de 4 maneras diferentes. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, vamos a ver que Mateo presenta a Jesucristo como el Mesías, ¿no es cierto?, como el rey de los judíos. No así Marcos, que presenta, ¿no es cierto?, a los romanos, porque va dirigido hacia los romanos, y presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el siervo. Usted en Marcos no va a encontrar tanto lo que el Señor dijo, sino lo que el Señor hizo. Cuando vamos a Lucas, el doctor Lucas va a presentar a Jesucristo no como el rey de los judíos, no como el Hijo del Hombre, sino que lo va a presentar como el rabí, que traducido es maestro, porque el público era griego y los griegos buscaban la filosofía, buscaban las enseñanzas, y Lucas presenta a Jesucristo como el mayor maestro, y ahí podía captar la atención de los griegos de ese entonces. Juan, a diferencia de los otros 3, presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y aquí es interesante porque cuando usted lee Juan, va a presentarlo como el Logos, como el Verbo, ¿no es cierto?, como el Hijo de Dios, como el que tenía la gloria igual que el Padre. Cuando usted lee capítulo 17 de Juan, ahí va a ver que él va diciendo lo que Jesús relataba en cuanto a su gloria. Así que lo presenta como el mismo Dios y como el único Cordero que puede quitar el pecado del mundo, porque es perfecto, es santo, sin pecado, y era el único que podía pagar por cada uno de nuestros pecados y por los pecados del mundo. Así que Juan va a enfatizar la deidad de Cristo. Entonces, teniendo un poquito el contexto de saber qué es lo que estaba pasando en Juan, vamos a Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 estaban en un tiempo en fiestas de Jerusalén. Así que había mucha gente, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaba todo el pueblo judío presenciando de estas fiestas allí en Jerusalén. El Señor Jesucristo, por supuesto, también estaba allí, y en una oportunidad quisieron los fariseos prenderlo, agarrarlo ya para llevárselo por las cosas que él estaba diciendo. Y en un momento dijeron, no podemos hacerlo porque hay mucha gente, la multitud. Si agarramos a Jesús en esta situación, se nos va a poner en contra. Así que lo dejaron, pero igual tuvieron que hacer algo. Y fueron
y lo llevan a una situación extrema al Señor, pensando que de esa manera podían hacer que Él tropiece o que Él se equivocara y dijera algo incorrecto. Vamos a ir ahí a Juan, vamos a hacer la lectura y luego vamos a ver algunas cosas interesantes de este pasaje. Juan capítulo 8, versículo 1, dice la palabra del Señor. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear tales mujeres. ¿Tú por qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermoso pasaje este de Juan capítulo 8. Aquí podemos ver a los fariseos, a los escribas y a todos los que se reunían para tentar al Señor y querer ponerlo en contra de la ley, ¿sí? Porque ellos van a utilizar allí la ley como mandó Moisés. Ahora es interesante que dice que habían sorprendido a una mujer en el acto mismo de adulterio y que la iban a apedrear como Moisés había ordenado, ¿no es cierto?, en la ley. Quiero que usted lea conmigo un versículo, se lo voy a leer en Levíticos capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Le leo de nuevo. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, la pregunta primera que podríamos hacer es, ¿dónde estaba el hombre que cometió adulterio con esta mujer? Porque quien estaban apedreando era una mujer, faltaba el hombre. Seguramente el hombre hubiese podido ser uno de ellos. Podría haber sido alguno de ellos o alguien contratado por ellos para llevar a esta mujer a cometer, ¿no es cierto?, este pecado, que por supuesto tuvo responsabilidad esta mujer porque accedió, pero también el hombre tendría que estar enterrado o pagando ahí con esta mujer siendo apedreados. Es interesante porque en el tiempo de la fiesta de los judíos, muchos judíos no podían volver a sus localidades porque vivían lejos y muchos se iban a las montañas, ¿sí? Y dormían y pasaban la noche en las montañas. Y eso traía muchos problemas porque se hacían fiestas arriba, el pueblo hacía fiestas y muchas veces terminaban en algunos adulterios y en algunas otras cosas que ofendían a Dios. Pero allí estaban. El Señor, cuando les dice, y los mira a los ojos y los increpa y les dice, ahí en el versículo 7, en el versículo, vamos a leer el versículo 5, dice, y en la ley mandó Moisés apedrear. ¿Tú qué dices? Dice, mas estos tentaban para poder acusarle, pero Jesús inclinado y se escribía en tierra. Entonces el Señor en un momento los agarra y les dice, aquel que esté libre de pecado, que sea el primero que arroje la piedra. Muchos teólogos, muchos escritores van diciendo que este pasaje va representando que Dios le decía a estos hombres, el que esté libre de este pecado, que arroje la primera piedra. Acusando también a los fariseos de también cometer actos inmorales muchas veces.
Ahora es interesante cómo el religioso, el fariseo, ¿no es cierto?, siempre se disfraza de piedad, acusando al que se equivoca, apedreando al que peca, juzgando al que se equivocó. Siempre el fariseo vas a encontrarlo como él, vestido en un manto de piedad, donde en él hay una vida perfecta. ¿Se acuerdan cuando los fariseos oraban? Dice que había un fariseo que oraba con un publicano y dice que oraba para sí mismo y decía: Señor, gracias que yo no soy como este que está al lado. Dice: yo ayuno, doy el diezmo, hago esto, hago el otro, hago aquello. Como el fariseo siempre disfraza su vida de piedad. El Señor en un momento les dijo a los fariseos: ustedes por fuera son limpitos, están lindos, adornados, muy bonitos, pero por dentro están podridos. Son como sepulcros blanqueados. Muy bonitos por fuera, pero por dentro están podridos. La primera lección que quiero remarcar en estos versículos, es que tenemos que hacer lo contrario, tenemos que ser la antípoda de estos hombres, todo lo contrario de un fariseo. Estos fariseos no mostraron clemencia con esta mujer, no mostraron perdón con esta mujer, no mostraron misericordia con esta mujer, no tuvieron compasión de esta mujer. Lo primero que quisieron fue ejecutar juicios sobre ella. Y a veces me hace parecer un poco a nosotros. Cuando un hermano cayó, cuando un hermano se apartó, cuando un hermano pecó, muchas veces nos falta clemencia, nos falta misericordia, compasión y amor. Y lo primero que empezamos a ejecutar son juicios sobre él o sobre ella. Empezamos a decirle: eso le pasó por esto, eso le pasó por esto otro, esto le pasó porque descuidó esto. Y nos parecemos un poco a los amigos de Job, ¿se acuerdan? ¿Sí? Cuando Job estaba pasando el peor momento de su vida, los amigos, en vez de animarlo, restaurarlo, mostrarle compasión y clemencia, lo acusaban y le decían: vos estás en la condición que estás porque pecaste y te mereces eso. La Biblia nos enseña que el pecado trae consecuencias a nuestra vida, pero también nos enseña que nosotros, los que somos más espirituales, usted que es más espiritual, que tal vez que su hermano hoy que ha caído, nos manda el Señor a restaurar, con mansedumbre, con amor. Pero eso no se veía en estos hombres. En estos hombres se veía la severidad de un juicio que ellos habían emitido. Iban a matar a una mujer, pero Jesucristo intervino. Primero comenzaron tentando, haciendo una trampa al Señor Jesucristo. Pero en esa trampa iba a haber una muerte, la muerte de una joven. ¿Que había cometido un pecado? Sí. Pero ellos también eran pecadores, porque el Señor le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y acusados por su conciencia, dice que uno a uno, desde el más viejo al más joven, se fueron. La enseñanza principal acá en este punto tiene que ver con eso. Cuando vayamos a emitir juicio sobre alguien, recordemos que nosotros también somos pecadores. Recordemos que nosotros también tenemos fallas, que nosotros nos equivocamos, que nosotros no somos perfectos y que muchas veces hacemos cosas que ofenden a Dios. Y que Dios, cuando yo hago esas cosas, practica la misericordia, el amor, el perdón y me da una nueva oportunidad para cambiarlo. Agradezco a Dios por las personas que nos rodean, que están llenas de misericordia y de amor, de clemencia y de perdón, y que se acercan para restaurar nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. No tenemos que ser como los fariseos, porque podemos saber muchas veces todos los libros de la Biblia de memoria, podemos saber un montón de pasajes que podemos citarlos sin ningún problema, podemos saber orar muy bien, podemos dar buenas ofrendas, pero eso muchas veces nos convierte en religiosos cuando no practicamos el amor, la clemencia, la misericordia y la piedad con los otros. Porque Dios es eso. Dios es eso. Dios es misericordia. Y Dios siempre está extendiendo su mano al que lo necesita. Y a veces nosotros actuamos
de una forma que ni Dios actuaría. Porque después le dice, a alguien te condenó, ni yo te condeno. Si yo que soy Jesucristo, el autor de la vida, no te condeno, ¿quiénes son tus pares que son pecadores igual que vos para condenarte? Entonces, en primer lugar, busquemos, mis hermanos, busquemos, queridos, ser compasivos, misericordiosos, dar oportunidad y extender la mano al que lo necesita, al que pecó. Porque recuerde que mañana puede ser usted o puedo ser yo los que estemos en el piso. Y no vamos a querer a nadie que acuse. Vamos a querer a personas, a hermanos que nos extiendan una mano y nos ayuden. ¿Se acuerdan? Pedro había prometido al Señor llegar hasta la muerte con él. Y el Señor le dijo, Pedro, mirá, de cierto te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, si yo tengo que ir hasta la muerte voy a ir. Y resulta que cuenta la historia que cuando vinieron a buscar al Señor y se lo llevaron, dice que Pedro le seguía de lejos y luego lo negó 3 veces. Y Pedro volvió a pescar, volvió allí a donde Dios lo había ido a buscar por primera vez, a la pesca. Y cuando Jesús resucita lo va a buscar. Y no le dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, te dije que ibas a hacer eso y lo hiciste. Qué malo que sos, Pedro. No, ¿sabés lo que le dijo Jesús? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pastorea mis ovejas. Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. El Señor no fue a recriminar. El Señor fue a darle una nueva oportunidad y a decirle que lo amaba porque conocía cómo Él era, porque sabía lo que iba a hacer. Entonces, cuando usted y yo vamos a dar una palabra a un hermano, que sea de ánimo, que sea de edificación, y no estemos contentos para dar una buena noticia cuando un hermano cae. A veces los cristianos, por supuesto que no todos, pero hay cristianos que están esperando que un hermano caiga para contar la primicia, para él tener el chisme y salir a contarle a todos los hermanos de qué manera pecó tal o cual hermana. Eso lo hace Satanás, es un ministerio del diablo acusar a los hermanos. Así que seguimos estudiando, pero no olvidemos de practicar la misericordia, el amor, el perdón, la clemencia y la piedad con el que está en el piso y no juzgar, porque no somos llamados a juzgar, somos llamados a dar testimonio de Jesús y a mostrar y a reflejar a Cristo en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué lindo. Jesucristo, allí en el versículo 11, va a mostrar 3 cosas que utilizó al principio en su salvación y en la mía, que fue, en primer lugar, ni yo te condeno, me habla del perdón de pecados. Cristo perdonó nuestros pecados al momento en que nosotros hemos depositado nuestra fe en Él, en el sacrificio vicario que Él hizo por cada uno de nosotros. Allí, con esa sangre derramada, limpió todos nuestros pecados y nos dio el perdón de ellos. Así que, en primer lugar, esta mujer va a disfrutar del perdón de su pecado, porque dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Hoy usted y yo estamos disfrutando de una vida cristiana, que día a día vamos viviendo con diferentes situaciones, a veces arriba, a veces en el medio, a veces abajo, pero vamos allí en proceso en esta vida cristiana hasta el día en que lleguemos a las glorias celestiales y estemos con Jesús. ¿Y por qué vamos a llegar a ese lugar? Porque Él perdonó tus pecados y perdonó mis pecados. ¿Ha agradecido hoy usted al despertarse? ¿Le ha dicho a Dios gracias por perdonar mis pecados? ¿Por limpiarme de toda mi maldad? Esta mujer no dice allí la Escritura, pero seguramente estaría llorando, preocupada, porque estaba a punto de morir, porque iba a ser condenada como usted y yo íbamos a ser condenados por nuestro pecado, pero intervino Jesucristo
intervino el Señor Jesucristo y dijo, voy a pagar por ellos, y limpió y perdonó todos nuestros pecados. Qué grande que es Dios, qué grande que es su amor, qué salvación tan grande. Y esta mujer seguramente, cuando escuchó la palabra del Maestro, de Jesús, ni yo te condeno, seguramente hubo felicidad y gozo, porque estaba a unos minutos de morir en manos de hombres como ella, que eran pecadores, que estaban emitiendo un juicio ligeramente, pero Jesús intervino y le dijo, ni yo te condeno, yo perdono tus pecados. Ahora vete. La segunda cosa que quiero hablarte, ese vete significa libertad. Dios le dio la libertad. Nadie te acusa, nadie va a hacerte nada, mujer, puede decirte. Y eso es lo que también hizo en tu vida y en mi vida. Nos libertó de la esclavitud del pecado, nos hizo libres, nos dijo, salgan, están en libertad. Ahora Pablo también nos enseña, más adelante, de que esa libertad no la convirtamos en libertinaje. No vivamos esa libertad que Cristo nos dio para transformarla en una vida de pecado y hacer cualquier cosa. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Al contrario, tenemos que ser agradecidos con aquel que nos hizo libre. Esta mujer fue libre, iba a ser condenada y fue libre. ¿Habrá gozo en su corazón? Seguramente. Seguramente le explotaba la felicidad y seguramente le habrá dicho 1000 gracias al Señor por lo que había hecho con ella. Te hago otra pregunta, ¿le has agradecido hoy a Dios? ¿Le has dicho gracias porque me hiciste libre de la condenación? ¿Porque me hiciste libre del pecado? Gracias, Señor, porque no solo me diste la vida eterna, sino me diste libertad. Ya no soy esclavo. Ya no soy esclavo del pecado. No soy esclavo de la condenación. Esta mujer seguramente salió muy feliz delante de la presencia de Jesús. Por último, el Señor le va a dar un consejo. Le va a hacer una exhortación. Le dice, vete, pero no peques más. Yo te he dado una nueva oportunidad, mujer, para que cambies. Ahora tenés que vivir de otra manera. Ahora tenés que tratar de ser fiel a tu esposo. Ahora tenés que tratar de construir tu matrimonio. Ahora tenés que tratar de vivir una vida de aquí en adelante que agrade a Dios por sobre todas las cosas. Vete y no peques más. No ofendas más a Dios. Él ya te ha perdonado. Él te ha dado una nueva oportunidad. No sé, la Biblia no dice si esta mujer volvió con su marido, si su marido la dejó. No cuenta nada la historia sobre eso. Lo que sí sabemos es que Dios restauró a esta mujer. Que Dios le dio el perdón de pecados, le dio la libertad de la esclavitud y de la condenación, porque iba a ser condenada a muerte por su pecado, pero también le dio el consejo de cambiar. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en más son hechas nuevas. Tenemos que cambiar. Tal vez hoy sos salva, pero tal vez estás pasando por un tiempo no muy bien espiritual. Tal vez te has alejado del Señor, tal vez estás pecando, estás cometiendo pecados que tal vez están ofendiendo al Señor en este tiempo y te sientas mal, pero querés volver. Tenés que volver. Dios tiene misericordia, Dios no te va a acusar, Dios va a perdonar tu pecado, ya no para salvación, si estoy hablando con un hijo y una hija de Dios, porque ya somos salvos, pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona y nos da una nueva oportunidad para poder seguir adelante, para poder servirle, para poderle ser útil en el ministerio, en el hogar, en el trabajo, donde nos movamos nosotros. Dios es un Dios de misericordia. Y el plano central de este pasaje es ese. Es que muchas veces nosotros actuamos de una forma que pensamos que es la correcta, siendo acusadores, acusando al hermano sin tener ninguna piedad. Hermanos, pensemos en esto. Cuando usted peca, usted pide misericordia, yo pido misericordia. Cuando el otro peca, también pide eso.
Así que animemos nuestro corazón con las palabras de Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si estás en este tiempo lejos del Señor, Él te dice, ni yo te condeno, vení, te voy a hacer libre otra vez de esa esclavitud, te voy a dar la paz que yo te puedo brindar cuando perdono ese pecado. Porque yo recibí a Cristo en el año 98, no sé usted, pero desde ese entonces vivo mi vida cristiana, pero también sigo pecando. Hay cosas que todavía ofenden a Dios, las confieso, me arrepiento, me aparto de ella y sigo hacia adelante. Dios me da su perdón y otra vez vuelvo a tener esa comunión íntima con Él. Ese es el deseo en este día, de que usted pueda tener comunión con Dios, de que no actuemos como los fariseos. Hay hermanos que te necesitan y necesitan tu mano extendida así, hacia adelante, no con un dedo acusador. Recordá, mañana vos y yo podemos ser lo que estamos en ese lugar. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, dos cosas y termino. Primero, no seamos con los fariseos. Practiquemos el amor, la clemencia, la misericordia, porque Jesucristo era así. Y por último, y muy importante, si estás lejos del Señor, lejos está del Señor, apartarte de Él. Él quiere que vuelvas. Como el hijo pródigo que predicábamos la semana pasada, Él quiere que vuelvas. Y Él está esperando para abrazarte y escuchar tu confesión y perdonarte. Y perdonarte y darte una nueva oportunidad y decirte, vete, estás libre otra vez, pero no peques más. Vivamos una vida de santidad, honremos al Señor, parezcámonos a Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. Quiero agradecerles por su tiempo, quiero agradecerles por la dedicación que tienen a la palabra de Dios y animarles con estas palabras a que podamos ser cristianos genuinos, que no disfracemos nuestras vidas de vidas intachables, porque no somos intachables, pecamos. Seamos con el otro como queremos que sean otros con nosotros. La regla de oro que enseña el Señor en Mateo. Busquemos la unión, el estímulo, el ánimo entre nosotros. Cuando hay dos, dice que uno se cae y el otro lo levanta. No dice que el otro lo mata, Eclesiastés, dice que lo levanta. Busquemos la misericordia. Seamos como el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque todos los días nos das una nueva oportunidad. Muchas veces volvemos a ser esclavos de nuestros pecados, de aquellos que tú nos has libertado. Volvemos a esclavizarnos, pero tú, Señor, otra vez nos sacas de esa esclavitud, dándonos la paz y el gozo de tu perdón. Padre, te pido por aquellas personas que puedan estar mirando este video que no te conozcan a ti. Que sepan, Padre, que tienen necesidad de un Salvador, porque la palabra de Dios dice que son pecadores, que todos han pecado, que todos hemos pecado y estamos condenados por ese pecado a la condenación eterna, al lago de fuego, al infierno. Que es momento de abrir el corazón y pedir a Jesucristo que entre en él. Confiar y creer y confesar que Jesucristo es tu Hijo, que Él murió en la cruz y derramó toda su sangre para limpiar nuestros pecados y que es el único que puede limpiarnos y llevarnos, Señor, hacia ti. Yo no sé quién está escuchando, Señor, este video, pero tú sabes quiénes son. Te pido que tu palabra pueda llegar no solo a sus mentes, sino a sus corazones. Si hay algún hermano que está lejos en este tiempo, que recuerde que tú eres un Dios de misericordia, que llamas a esos hijos que se van alejando, porque tienes perdón, porque tienes libertad y porque tienes nuevas oportunidades para ellos. Padre, en lo personal yo he disfrutado de eso. Tú has sido misericordioso conmigo y me has dado oportunidades y sé que lo has hecho con todos mis hermanos. Por eso, Padre, gracias por este capítulo de Juan 8, por esta historia que nos habla de tu misericordia, clemencia, amor, piedad y pasión por las personas.
pero también porque nos enseñas a que no debemos ser, Padre, personas religiosas como estos fariseos que querían mostrar una vida intachable, pero en realidad, por dentro, en su interior, Padre, había un problema muy serio espiritual. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por cada uno de los oyentes. Gracias, Padre, por la congregación. Te pido por cada una de las necesidades que puedan tener nuestros hermanos de esta congregación y todos los hermanos que están en todo, Señor, el mundo. Que tú puedas suplir cada una de sus necesidades en este tiempo, pero por sobre todas las espirituales, porque esa es la que necesitamos alimentar día a día, y más en estos tiempos de aislamiento, donde no podemos compartir mucho con el hermano, donde no podemos congregarnos físicamente. Padre eterno, te damos gracias, oramos y lo hacemos agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y bueno, hasta el próximo domingo entonces, donde estaremos estudiando más de la palabra del Señor. Bendiciones.